es un tema muy interesante, impresionante historia, pero sí tiene que ver con la atención a los pacientes, con la atención en la prehistoria de la humanidad, con la misma historia que retoma la misma medicina. Entonces, indirectamente, claro que estamos ligados con la atención, pues había sucesos de urgencia que en esos tiempos, en la prehistoria, lo que es el paleolítico, el mesolítico, métodos que fueron incorporándose con el transcurso de la evolución de la humanidad, principalmente el mesolítico y el neolítico, puesto que en estos dos periodos de la prehistoria ya empezaban a formar lo que son las tribus. Posteriormente formaron las culturas, pero bueno, a lo que voy, ya se pudo investigar sobre estos acontecimientos, puesto que cuando eran nómadas todavía, y me refiero al paleolítico, prácticamente no dejaron huella más que cuando empezaron sus asentamientos. Por eso es que varía dependiendo la cultura, claro, varía, pero podemos encontrar que en diferentes partes ya se encuentran reseñas sobre la contención de hemorragias, sobre la movilización de fracturas, sobre métodos para el dolor y algunas curaciones. Utilizaban ellos mucho lo que es la herbolaria, y también utilizaban métodos ritualistas de tipo espiritual, puesto que ellos creían que las enfermedades eran causadas por espíritus malignos o por castigo divino. Entonces es parte de la historia en cuanto a la atención, muy a grosso modo. Los invito a que puedan seguir leyendo esta impresionante historia total, inclusive de la medicina, puesto que es demasiado amplia. Vamos a ver también cosas como la trepanación. Eran orificios que hacían en la bóveda craneal con la finalidad de ahuyentar a ese espíritu que había invadido al cuerpo enfermo, según sus creencias todavía. Pero una de las cosas que llegaron a detectar que podría funcionar es para la disminución de la presión intracraneal. Así es, cuando los pacientes tenían un dolor de cabeza excesivo provocado por el aumento de la presión intracraneal, por alguna patología o inclusive por un trauma craneoencefálico, bueno, pues aplicaban esta misma trepanación. Ellos no sabían la causa, efectivamente, pero se les ocurría que el dolor podía disminuir haciendo ese agujero en la cabeza, y así puede escapar el dolor en forma del espíritu maligno. Pues vaya que podía funcionar este proceso, aunque en realidad la mayoría de pacientes moría en el proceso, en el instante, o poco después de haber realizado este tipo de maniobras. Pero más sin en cambio se han encontrado cráneos con calcificación. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos de los cráneos podían calcificar a través del tiempo. Esto nos lleva a entender que los pacientes con orificios en el cráneo que calcificaban, quiere decir que sobrevivían a la técnica y que, bueno, pues pudieron seguir con vida cierto tiempo todavía después. Tal vez murieron por otra causa, pero el orificio causado ahí pudo ir calcificando con el tiempo. Incluso hay cráneos que se han encontrado no con una, sino con varias trepanaciones. Bien, pues entrando un poquito más en materia, ya propia de la atención prehospitalaria, 1485-1487, no es de tal fecha a tal fecha, sino que en la bibliografía encontré dos fechas distintas, o más bien distintas bibliografías con esas fechas. Por eso es que quise poner las dos. En Málaga se empezaron a utilizar las propias carretas de campo para trasladar a algunos de los pacientes. Málaga se encuentra en España, Andalucía, esta parte donde podemos ver el cursor. Aquí es donde se encuentra Málaga. Bien, y podrán decir ustedes, ajá, ¿y qué pasó desde los tiempos prehistóricos hasta 1485? Bien,
Pues oficialmente es difícil encontrar reseñas históricas que hablan sobre la atención prehospitalaria específicamente, pero si somos un poquito lógicos y realistas, pues las culturas antiguas, propias como Mesopotamia, Egipto, Roma, Grecia, que eran avanzadas en el conocimiento de la medicina, si investigaran un poquito más a fondo se darían cuenta que efectivamente hay procedimientos que la misma comunidad llegaba a aplicar a los pacientes. Antes de llegar al curandero, al hechicero o incluso al mismo médico ya de la cultura, dependiendo de quién hablemos, ya había algún tipo de procesos en el momento de llevar al paciente a que lo curaran. Bien, esto quiere decir que, por lo tanto, ya había cierto tipo de atención antes de el tratamiento que le pudiera dar el médico o el chamán o el hechicero, dependiendo la cultura, repito, que hasta cierto punto pues daban resultados. Pero eso ya es parte de historia de la medicina como tal.